Hola, por acá les habla la precursora de Cristo, Giselle Sánchez. Hoy es el día 9 de la novena a San Juan Bautista y compartimos la última cualidad que decidimos aprender de este gran precursor y que queremos compartir con ustedes. El día de hoy lo llamamos el precio de la valentía. ¿Cómo acostumbramos nosotros a hacer frente y a responder ante situaciones de peligro, de miedo, de riesgo? Juan el Bautista se enfrentó a estas situaciones, a situaciones de peligro, a situaciones de riesgo, a situaciones donde hablar, o mejor dicho, las consecuencias de hablar eran sumamente difíciles y él las sabía, pero no importaba. Esas consecuencias no importaban porque eran simples consecuencias terrenales que iban a ser reemplazadas por unas consecuencias en el cielo que iban a ser mucho más grandes. La valentía de Juan el Bautista fue una valentía que no tardó, una valentía que no titubeó, una valentía que llevó siempre a decir: aquí estoy, aún en medio del desierto. Para él no hubo soledad porque estaba acompañado de su más grande amor. Para Juan el Bautista solo hubo la decisión firme de seguir, entendiendo que detrás de él venía alguien a salvar, a amar, a levantar, aún en medio del peligro, aún en medio del miedo, aún en medio del riesgo de quizás alzar la voz para decir: yo creo. Ese era y sigue siendo sin duda el precursor de Cristo, llamados por muchos su primer apóstol. Juan sabía que solo necesitaba estar cerca de Dios desde el momento en que se encontró con María y en el vientre de su madre saltó de alegría. Juan sabía que aunque todos se fueran, él levantaría su voz para defender, para denunciar, para hablar con la verdad y para proclamar las grandezas del Señor, pues solo Él, solo el Señor podía sostenerlo. La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones de riesgo o difíciles. ¿A cuántas situaciones así nos hemos enfrentado nosotros? Y muchas veces en nuestra humanidad no hemos sabido qué hacer. Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su madre, desde que fue santificado en ese vientre, sabía que ante cualquier situación, él tenía a quien acudir. Y nosotros lo vamos aprendiendo con el camino. Vamos aprendiendo que no importa las consecuencias de alzar nuestra voz, porque allí va a estar Jesús para sostenernos. Que no importa las consecuencias que nosotros podamos tener al defender o al proclamar las grandezas del Señor. Yo recuerdo que cuando comencé en estos caminos, mis amigos no eran de iglesia y muchas veces era difícil ir diciendo cómo te ibas involucrando más y más en las cosas de Dios. Y llegó un punto en que simplemente no había que dar explicaciones, que nada era más importante que encontrarme con las cosas de Dios. Porque cuando las amas profundamente, cuando amas proclamar la grandeza de Dios, cuando amas proclamar su amor, todo lo demás deja de tener un sentido para tu vida, porque
empiezas a entender que la vida en el Espíritu es mucho más importante y que es allí cuando podemos ser valientes y enfrentarnos a cualquier muralla, enfrentarnos a cualquier obstáculo. Y luego deja de pesar no solo dar una explicación, sino que puedes hablarle a los demás y decirles que Dios es el Señor, que Jesús es el que viene a salvarnos. Y eso claramente lo hizo Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue realmente el precio que pagó Juan el Bautista por su valentía? En Marcos 6, 27, 28 nos dice que ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Este pasaje nos relata cómo Herodes manda a cortar la cabeza de Juan por petición de la hija de Herodías. Simplemente por el hecho de decir la verdad, de proclamar la verdad. Y Juan sabía que esta claramente podía ser la consecuencia de decir la verdad, de denunciar, de hablar. Y sin embargo lo hizo porque sabía que estaba bien y que en ese denunciar también se encontraba con Dios. Juan murió por la verdad y la verdad es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de morir por la verdad? Y quizás escuchando este pasaje podemos decir, eso pasó hace mucho tiempo. Y es que hoy, en este momento, en muchos países, muchos cristianos siguen muriendo por decir la verdad. Siguen muriendo por defender a Jesucristo, por defender la iglesia. Y viendo eso, analizo muy en mi interior qué estoy siendo capaz de hacer por Jesucristo. Estoy aún en medio de los miedos, de los temores, de todo eso. Estoy siendo capaz de ser valiente y de llevar una vida cristiana aún en medio de los obstáculos, aún en medio de lo que digan los demás, aún en medio de lo que otros proclamen. Estoy defendiendo realmente lo que creo. Y viene a mi mente en este momento todas las nuevas prácticas que, alejadas de Dios, surgen hoy en día en el mundo. Las prácticas de la nueva era, del Feng Shui y de todas esas cosas que simplemente nos parecen que son inofensivas y realmente están muy alejadas de lo que Dios nos muestra en su palabra. Y somos incapaces de defender porque creemos que eso no hace daño o no está mal. Hoy te invito, así como me hago la invitación a mí misma, de que nosotros podamos ser valientes y defender con la verdad, es decir, unidas o unidos a Jesucristo, de defender que Dios es poder, que Dios es la verdad, que en Él encontramos todo y que muchas veces no quiere decir que no podamos tener miedo de defender o de las consecuencias que eso nos pueda generar. Pero si nosotros estamos afianzados y arraigados en nuestra fe, todo va a valer la pena. Porque la gratificación o simplemente el regalo no es un regalo terrenal como el que recibió Juan el Bautista, es un regalo del cielo. Y nosotros debemos quedarnos con el anhelo
de que nuestro regalo en el cielo sea estar en la presencia de Jesucristo. Hoy la invitación es a que puedas ser un Juan el Bautista del siglo XXI y que puedas defender con valentía todas las cosas que vienen de Dios y desechar todo aquello, aunque duela y haya temor, que no viene de Él. El Papa Francisco nos dice que la valentía que tenemos que tener es la valentía del anuncio y que esa nos distingue del simple proselitismo. El Papa Francisco nos dice que nosotros no hacemos publicidad para tener más socios en nuestra sociedad espiritual. Esto no funciona y no es cristiano. En cambio, lo que el cristiano hace es anunciar con valentía. Y el anuncio de Jesucristo provoca, mediante el Espíritu Santo, ese estupor que nos hace seguir adelante. Por eso, el verdadero protagonista de todo es el Espíritu Santo, el que nos hace verdaderamente valientes. Y termino con una pregunta que me encantó. Y decía, Juan fue valiente ante cualquier burla. ¿Cuántas veces nosotros no nos amedrentamos ante la burla más insignificante y tememos reconocer que somos cristianos? Muchas veces nos ocultamos tras el pretexto de la tolerancia, evitamos alzar nuestra voz para rectificar ese punto de vista, para detener una conversación que falta a la caridad o al pudor. Tantas y tantas cosas están pasando en el mundo y nosotros hemos decidido quedarnos callados por miedo a que otro vaya a sentirse juzgado o simplemente se vaya a ofender. Y nosotros como cristianos y hemos recibido una invitación a ser ese Juan el Bautista del siglo XXI, estamos llamados a, ante todo, ser valientes. Y parte de ser valientes es poder defender, es poder hablar, aún a pesar de las consecuencias. Seamos valientes y que el precio de esa valentía no nos preocupe, porque estamos en los brazos de Jesús. Les habló la precursora de Cristo, Giselle Sánchez, miembro de la comunidad de Alianza Sagrada Familia de Nazaret y del ministerio Juan el Bautista. Que Dios los bendiga.